voy a empezar a grabar, porque hay gente que me avisó que no se podía conectar por problemas de conectividad, para que esta clase quede grabada nuevamente, para que quede grabada luego y poder subirla, bueno, quizás al Drive, después se los comparto de alguna manera, si no lo subo a YouTube. Entonces, ¿qué vamos a hacer el lunes que viene, que es el día del examen? Los estudiantes y las estudiantes de epistemología de las ciencias sociales van a tener su examen disponible en el grupo de Facebook a las 10 de la mañana. Entonces, de 10 a 12, en esa banda horaria de 2 horas, van a poder resolver el examen y mandármelo. No es que si lo resuelven después no me llega, pero yo les pido por favor que cumplan con el horario, porque dado que es una evaluación, una instancia de evaluación, necesito esa banda horaria. Es un examen que en 1 hora se resuelve, pero como sé que podemos tener problemas de conectividad, a mí también me pasa, yo les doy el doble de tiempo para que no tengan esa preocupación de mirá si se me corta internet. Por otra parte, si sucediera que se corte internet, no pasa nada, se habla y se los toma otro día, pero la idea es que tratemos de hacerlo este lunes, así tienen el otro lunes la instancia de recuperatorio. ¿Estamos hasta aquí? Dedito, ¿sí? Sí, profe. Excelente. Epistemología de las ciencias sociales de 10 a 12. Filosofía de la ciencia, en cambio, de 14 a 16 o de 16 a 18. A mí me da lo mismo. La idea es que esté dentro de la banda horaria que ustedes eligieron. Porque yo, por ejemplo, esta clase la estoy dando a las 12, entra en la banda horaria de epistemología de las ciencias sociales y no de filosofía de la ciencia. Pero como la clase queda grabada, después la subo. En el caso del examen, no. Yo voy a cumplir el horario que ustedes eligieron. Entonces, yo voy a aclarar en el título, examen de epistemología de las ciencias sociales y lo subo a las 10. De 10 a 12 lo resuelven. Y para filosofía de la ciencia, supongamos de 14 a 16, entonces ustedes saben que tienen 2 horas de 14 a 16, por ejemplo, o de 16 a 18, después vemos el horario exacto, 2 horas para resolverlo. ¿Correcto? Entonces, ya para ir acostumbrándonos al sistema, fíjense qué fácil que es. Ustedes cliquean al link que yo les mando, y entonces van a tener, evidentemente, como datos obligatorios, sus datos personales. Esto es fundamental porque imaginen si nos llega un examen sin nombre. Entonces yo les puse que esta respuesta sea obligatoria. Bueno, voy a ser yo el alumno. Roberto, acá una pavada. Ustedes van a decir, pero mirá la pavada en la que se detiene el profesor. Pónganlo en el orden, porfi. Apellido y nombre, primero apellido, después nombre, porfi. Yo sé que es una pavada, pero después cuando bajo el Excel, esto hace la diferencia. Entonces, Azar Roberto es mi nombre, mi DNI, evidencia mi edad, y bueno, materia que cursa, esto no lo voy a poner porque va a estar dividido por materia. Pero supongamos, filosofía de la ciencia. En el caso del lunes que viene, materia que cursa no va a ser necesario porque, ya les digo, a las 10 van a rendir los de epistemología y a las 2 de la tarde los de filosofía de la ciencia, si respetamos el horario. Entonces, Profe, sí, decime. yo estoy trabajando por la cuarentena Sí, y trabajo de 7 de la mañana a 12 de la mañana. Yo correcto. voy a hablar si la nena me la pueden tener y salir un rato antes, pero no sé. En el caso de que no pueda, ¿cómo hago? No hay problema. ¿Quién me está hablando? Porque no veo. Celeste Miranda. Celeste. No tengo la cámara. Vos estás, no hay problema, vos estás anotada en epistemología de las ciencias sociales. Sí, sí. Bueno, no hay problema, vos me avisás a la mañana por mail. Profe, no me liberaron del trabajo, yo voy a rendir a las 2 de la tarde. Sí, yo salgo a las 12, o sea, apenas salgo, empiezo. Claro, por eso. No, pero digo, si vos querés llegar, si vos querés estar tranquila, si te demoran en el trabajo o algo, me avisás y rendís a las 2. No es tan estricto eso. Ah, bueno, dale, gracias. ¿Sí? Profe. En principio mantenemos el horario de la materia, pero simplemente por el hecho de que si yo les pongo otro horario, a lo mejor hay más posibilidades de que estén trabajando en ese horario. Pero Dale. si tienen el problema de Celeste, supongamos que a Celeste la demoran ese día, le dicen, no, hoy salís a la 1. No pasa nada, me avisás y rendís a las 2. Dale, gracias. No, por favor, van a ser exámenes diferentes, pero parecidos con la misma estructura, pero no se copien porque van a ser distintos, ¿sí? Dale. Esa es la idea. Entonces, vamos a empezar. Ahora sí, sin más preámbulos. Para los que entraron recién, reitero, el Zoom nos expulsa a los 40 minutos, volvemos al mismo link si queda algo inconcluso, ¿sí? Vamos a empezar con la primera parte del programa. Este integrador... Profe, ¿Sí? ¿le puedo pedir un favor?
Sí, Adriana. ¿Puedo grabar la clase yo? Sí, por supuesto, por supuesto. Porque acá quiero grabarla, pero me dice que usted me autorice. Ah, ¿sabés que no sé cómo es para autorizarte? Porque me parece que si graba el anfitrión, no sé si pueden bueno. grabar. La verdad, no sé cómo hacerlo, pero no te preocupes porque yo después la voy a compartir con ustedes. Bueno, ¿Sí? porque tengo ahí una compañera que no tiene audio para entrar. Entonces, Perfecto. yo dije de grabársela, pero bueno, no puedo. No te preocupes que pedí la yo... autorización suya. Claro, el tema es que no sé cómo es porque no soy muy especialista en esto, así que no No, yo se preocupe tampoco. que no se preocupe que después yo la comparto, yo la estoy grabando. Bueno, gracias. No lo interrumpa más. No, por favor. Entonces, primera unidad del programa, distinción entre razonamientos y proposiciones. Habíamos dicho al principio de la materia, un razonamiento es un conjunto de proposiciones en el que se pretende que una de ellas, a la que llamábamos conclusión, se derive o se infiera de las otras. Ahora bien, ¿cuál es el truquito que nosotros tenemos para identificar un razonamiento? Que hay indicadores de premisas y de conclusión. Si vos estás ante un razonamiento, necesariamente vas a encontrar un indicador del tipo, por lo tanto, por ende, luego, indicador de conclusión, o un indicador de premisas como porque, puesto que, de modo tal que si no tenemos ningún indicador ni de premisas ni de conclusión, a lo mejor tenemos simplemente una proposición extensa, pero no un razonamiento. Porque lo que estoy recordándoles es que un razonamiento no es una proposición sola. Si yo digo, hoy el día está nublado, eso no es un razonamiento. ¿Por qué? Porque no estoy cumpliendo con la definición. Tiene que haber un conjunto de proposiciones, al menos dos. Entonces, hoy está nublado no es un razonamiento, me siguieron hasta ahí, es una proposición aislada. Ahora, ¿qué pasa si yo digo, hoy está nublado y va a llover? Por lo tanto, hoy está nublado. ¿Ese es un razonamiento o no? Ahí me dicen que sí, claro, porque él es Sí. excelente. Sí, Bueno, profe, sí. excelente. Teniendo todo esto en mente, veamos cuál de los siguientes no es un razonamiento. Hay que elegir el que no sea un razonamiento. Vamos con la primera opción. Las estadísticas de los últimos 5 años indican un aumento en el rubro de bienes raíces. Así que lo mismo ocurrirá el próximo año. Eso no es razonamiento. Es razonamiento, exactamente. Sí. De hecho, si bien todavía en este punto no nos lo pide, ya sabemos que es inductivo, es un razonamiento inductivo. Eso lo va a pedir en un punto posterior. Pero entonces no lo marcamos porque es un razonamiento. ¿Cómo se dieron cuenta? Porque el así que es uno de los indicadores de conclusión. Sí. Muy El bien. segundo por consiguiente. Muy El segundo bien. tampoco porque está por consiguiente. Excelente. El segundo, tiene talento y es perseverante, por consiguiente hará una carrera exitosa, dado que ser talentoso y perseverante son condiciones suficientes para tener éxito en la carrera. Excelente, como bien dijiste Adriana, este también es un razonamiento, así que no lo marcamos. Ahora, ya que estamos y vamos a repasar todos los temas, ¿cuál es la conclusión de este razonamiento? No nos lo pide acá, pero ¿cuál será la conclusión de este razonamiento que tenemos en segundo lugar? Hará una carrera exitosa. Muy bien, excelente, hará una carrera exitosa, porque el por consiguiente es una expresión que introduce conclusión. Entonces, la conclusión está en el medio, hará una carrera exitosa y las otras dos son las premisas. Acá no lo pedía, pero es un razonamiento deductivo, cuya conclusión, como bien dijeron, es que hará una carrera exitosa. Vamos con la tercera opción. Recordemos que lo que hay que marcar es cuál de estos no es un razonamiento. No es cierto que el film será elegido para el Oscar si y solo si el director y los actores no se empeñan en lograrlo. ¿Razonamiento o no es un razonamiento? No, profe. No es un razonamiento. Muy bien, no es un razonamiento porque a pesar de su extensión, no tiene ningún indicador. Exactamente, no tiene conclusión. No. Y premisa, lo que es esto es una proposición aislada. Una proposición extensa, es cierto, es larguísima, pero es una sola. No cumple con la definición de razonamiento. No, Porque
Exactamente, porque lo que te está diciendo es una proposición compuesta. No es cierto que la película será elegida para el Oscar si, solo si el director y los actores no se empeñan en lograrlo. No hay ningún indicador de premisa, ningún indicador de conclusión, nada. Así que ya vamos marcando esa. Y va a haber una sola opción correcta, porque vieron que en la práctica surgió este problema de que los ejercicios con más de una opción correcta traían problemas. Listo, los barrimos. Todos van a tener una sola opción correcta. Nosotros ya sabemos que es esta, pero descartemos la última. ¿Es fiel a sus principios o actúa sin reflexionar? No actúa sin reflexionar, de modo que es fiel a sus principios. ¿De O sea, modo qué? De modo que. muy bien, muy Sí, bien. El de modo que introduce la conclusión. Entonces la conclusión es que es fiel a sus principios. es fiel a sus principios. Muy bien, excelente, estamos recontrafilados. Ya que estamos, esto no lo pide, pero ¿es deductivo o inductivo? Deductivo. Muy bien, Romina, deductivo. Muy bien, excelente, ya hicimos el primero. Vamos con el segundo. Acá sí nos va a preguntar específicamente de qué tipo o subtipo de razonamiento se trata. ¿Por qué dice tipo y o subtipo? Porque si es deductivo alcanza a componer que es deductivo, pero si es inductivo va a ser por analogía o por enumeración, ¿sí? Y la última opción era la abducción. Entonces, indique tipo y o subtipo del siguiente razonamiento. En los últimos 10 años aumentaron paulatinamente los asentamientos de empresas en la región. Por consiguiente, es probable que la misma situación se prolongue durante la década siguiente. Creo que este estaba en la guía. Repasen los ejercicios de la guía de trabajos prácticos. Vimos hasta el 4. ¿Sí? Sí. Repásenlos, porque a lo mejor se repiten o aparecen otros parecidos. Puede pasar. Aprovecho y hago una aclaración con esto. En el caso del trabajo práctico 4, yo subí solo las respuestas de epistemología de las ciencias sociales, porque el trabajo práctico sobre Kuhn es prácticamente idéntico en ambas materias. Y como es prácticamente idéntico, prefiero que se queden con esos verdaderos y falsos y las justificaciones. ¿Sí? No es que me olvidé de filosofía de la ciencia, sino que es el mismo trabajo práctico. Bien, entonces, ¿qué les parece? ¿Que es inductivo, deductivo o abductivo? Inductivo por analogía. Muy bien, inductivo por analogía. En primer lugar, excelente, Solé. En primer lugar es inductivo porque la conclusión es probable, ya te está dando ahí un dato fundamental. La conclusión es probable, o sea que el razonamiento es probabilístico. Entonces, lo que te está diciendo es, mira, en los últimos 10 años pasó esto. Aumentaron paulatinamente los asentamientos de empresas en la región. Por consiguiente, es probable que, ahí viene la conclusión, la misma situación se prolongue durante la década siguiente. Deductivo no puede ser porque la conclusión está agregando información que no estaba en las premisas. O sea que es un razonamiento probabilístico y ampliativo. Una vez que nosotros determinamos eso, nos quedan dos opciones, o es inductivo por enumeración o inductivo por analogía. Pero para que sea inductivo por enumeración, tiene que tener una conclusión universal. Claro. Una conclusión del tipo siempre. Todo. Claro, como dice Flor, todos. O sea, la misma situación se prolongará siempre en este caso. O, si tuviéramos otro contenido, por lo tanto, todos los cuervos son negros. O todas las empresas aumentarán los asentamientos de todas las empresas en la región. Algo así que sea universal, que se refiera a todos los casos sin excepción alguna. Acá, en cambio, lo que tenemos es una conclusión que mantiene la generalidad de las premisas. Como esto pasó hasta ahora, es probable que lo mismo pase en la década siguiente. Entonces, es inductivo por analogía. ¿Alguien dudó con este y pensaría que podía ser otra opción? ¿No? No. Más o No. menos, No. lo vemos. A mí me había pasado, profe, que en la guía había puesto inductivo por enumeración. ¿Quién me habla, Paulina? Camila. Camila. Muy bien, es la confusión que podía surgir. La explicación es la que acabamos de dar. Si es inductivo por enumeración, la conclusión sí o sí va a ser universal. Se va a referir a todos los casos. Mientras que acá mantiene la generalidad de las premisas y fundamentalmente acá lo que está haciendo es referirse al próximo caso. Entonces,
Esa es la regla que se tiene que cumplir en un inductivo por enumeración. La conclusión debe ser universal. En el caso de que la conclusión no sea universal, si mantiene la generalidad de la premisa, tiene que ser inductivo por analogía. A ver, ¿cómo lo podremos transformar a este en deductivo? Por si aparece uno parecido, pero deductivo. Suponete que te dice la primera premisa. Vamos a cambiar el contenido porque con este es más difícil hacerlo. Suponete que te dice la premisa. Todos los mamíferos tienen pulmones. Las vacas son mamíferos. Por lo tanto, las vacas tienen pulmones. Ese, ¿cómo sería? Sería Deductivo. muy bien. Sí, Sería las deductivo. premisas. Claro, porque las premisas implican lógicamente la conclusión, o dicho de otra manera, la conclusión ya está incluida en las premisas. La conclusión se deduce de las premisas. Ahora bien, vos fijate que todo lo relevante está en ver la relación que mantiene la conclusión con respecto a las premisas, porque ahí la conclusión fue que las vacas tienen pulmones. ¿Por qué? Porque las premisas habían sido, todos los mamíferos tienen pulmones y las vacas son mamíferos. Pero de la misma manera yo lo podría organizar al revés y transformarlo en inductivo. ¿Cómo lo transformamos en inductivo? Vamos a decir, las vacas son mamíferos y tienen pulmones. Los perros son mamíferos y tienen pulmones. Los caballos son mamíferos y tienen pulmones. Por lo tanto, todos los mamíferos tienen pulmones. Es inductivo por enumeración. Muy bien, ahí sería inductivo por enumeración. Entonces, excelente. Independientemente del contenido del que se esté hablando, eso es lo menos importante del contenido. Lo que importa es cómo están relacionadas las premisas con la conclusión. Con contenidos parecidos vos podrías tener en un caso un deductivo y en el otro un inductivo, pero entonces lo que va a marcar la pauta es si la conclusión está incluida en las premisas o agrega información. Si agrega información, ya sabés que es inductivo. Y entonces, una vez que vos ya descartaste que fuera deductivo, como pasó en este caso, y sabés que es inductivo, tenés que ver cómo es la conclusión. Si es universal, y es más universal que las premisas, va a ser inductivo por enumeración. Si se refiere al próximo caso, es inductivo por analogía. Te doy el último ejemplo. Todas las veces que compré latas de tomates, no quiero hacer ningún chivo, estoy haciendo un ejemplo cualquiera. Todas las veces que compré latas de tomates marca Arcor salieron de buena calidad. Así que probablemente si esta tarde compro una marca de tomates Arcor va a ser de buena calidad. Otra analogía. Muy bien, es por analogía. Porque fíjense que en la conclusión yo me estoy refiriendo a la próxima lata de tomates. No estoy diciendo todas las veces que compre latas de tomates de esta marca van a ser de buena calidad. ¿Estamos bien? ¿Puedo hacer un comentario? Sí, por supuesto. Nati me habla, ¿no? Sí. A mí lo que me pasó con la resolución de los trabajos prácticos fue que por ahí acertaba las respuestas, pero cuando comparaba con las justificaciones que vos dabas, la repifiaba en la justificación. ¿Sobre todo en esta parte o más en la parte teórica a partir de las posiciones epistemológicas te pasaba esto? No, con estas también. Me llamaba la atención eso, que las coincidían con las respuestas correctas, pero la justificación ahí en una gran cantidad la pifiaba. Es un buen punto el que marcás, porque en realidad, si vos le pegabas, vamos a decir como usando tus palabras, le pegabas a la respuesta es porque evidentemente lo habías entendido. Y eso ya es un punto sumamente importante. Si somos pragmáticos, y esto por ahí un docente no debería decirlo, pero lo voy a decir igual, si somos pragmáticos no importa, porque acá vos fíjate que lo que vas a tener que hacer es identificar tipo de razonamiento y subtipo, o sea que me alcanza con que vos lo sepas identificar. Pero para resolverte el tema de la justificación, te propongo que lo reduzcas a dos propiedades. Las dos propiedades que tenemos que tomar en cuenta para este ejercicio de razonamiento son si las premisas implican lógicamente la conclusión, y dos, si la conclusión agrega o no información con respecto a las premisas. ¿Sí? Entonces, primera característica, en los deductivos, las premisas implican lógicamente la conclusión. Y eso quiere decir que no puede ocurrir que las premisas sean verdaderas y al mismo tiempo la conclusión sea falsa. En cambio, en los no deductivos sí puede pasar eso.
Te doy tiempo a que anotes. Profe, una pregunta. Sí, espera que termino. ¿Romy me habla? No, ¿quién me habla? Flor. Dale, Flor, y después vuelvo con Nati para terminar la respuesta. Dale, decime, Flor. Dale. Estructura y forma lógica es lo mismo, ¿verdad? Muy buena pregunta. Es exactamente lo mismo. Son sinónimos. Ok. Excelente pregunta. Sí. Cuando decimos que la validez depende, o la deducción, depende exclusivamente de la solo forma sí, lógica, de la estructura. estamos hablando de la estructura. Es lo mismo. Son sinónimos. Ok. Y fíjate, Flor, y volviendo a la respuesta de Nati, que un razonamiento va a ser deductivo o válido si la forma lógica es válida. Eso yo te lo planteé a Claro. partir de las premisas implican lógicamente la conclusión. Esa es la primera propiedad. Y la segunda es que la conclusión, en los razonamientos deductivos, se deduce de las premisas. Exacto. ¿Y qué quiere decir que se deduzca de las premisas en términos prácticos? Que no agrega información. Lo que dice la conclusión está implícitamente dicho en las premisas. ¿Me seguís, Nati? Con esas dos propiedades vamos a poder justificar cualquier punto de este tipo. Vamos a inventar otro ejemplo así al voleo. Todos los lunes... Profe, una pregunta. Sí. Dale, ¿Podés decime. repetir lo que dijiste de deductivo recién? Sí. ¿Explicaste algo? Di dos propiedades que caracterizan a los deductivos. Sí. La primera es que las premisas implican lógicamente la conclusión. Las premisas implican lógicamente la conclusión. Y entre paréntesis recordamos qué significaba esto. ¿Qué significa esta primera propiedad? Que no puede pasar que las premisas sean verdaderas y al mismo tiempo la conclusión sea falsa. Vos me decís cuando lo anotaste, ¿sí? Pero sí se puede dar que las premisas sean falsas y la conclusión sea verdadera, ¿no? Claro, eso sí se puede dar. Muy buen punto. Porque una forma lógica válida, lo único que te garantiza es la conservación de la verdad. Lo único que te garantiza es que si partís de verdades llegás a una verdad. Pero si partís de falsedades podés obtener cualquier cosa. Podés obtener una verdad o una falsedad. ¿Sí? Entonces, primera propiedad, ¿la notaron? Sí. Las premisas implican lógicamente la conclusión. Y la segunda, que le había mencionado a Nati, es que en los deductivos la conclusión se deduce de las premisas. Fíjense que casi es intuitivo esto, porque ya el mismo nombre te lo está diciendo. En los deductivos la conclusión se deduce de las premisas. Y eso quiere decir que la conclusión no agrega información que no estuviera dicha en las premisas. En todo caso, explicita lo que ya estaba implícitamente dicho, pero no agrega ninguna información. ¿Correcto? Entonces, les voy a dar el ejemplo que capaz que aparece en el parcial. Todos los lunes cursamos, todos los lunes cursamos nuestra materia. Hoy es lunes, por ende, hoy cursamos nuestra materia. ¿Deductivo o no deductivo? Deductivo. Deductivo. Muy, muy bien. ¿Por qué? Porque cumple con la definición. Las premisas implican lógicamente la conclusión, porque no puede pasar que sea verdadero que todos los lunes cursamos la materia y que hoy es lunes, y que al mismo tiempo sea falso que hoy cursamos la materia. Sería contradictorio sostener al mismo tiempo que las premisas son verdaderas y la conclusión falsa. ¿Sí? Romina. Me está llegando una notificación de que esta reunión ya no tiene límite de tiempo. A mí también me llegó. Sí, a mí también. Que ¿ya está terminando? Y parece que sí, porque ya está en el límite de tiempo. No, que no tiene límite de tiempo es que sigue, me parece, ¿no? Sí, claro, sí, dice no tiene límite, es que no. Claro, no tiene límite, no Puede seguir. Que puede seguir. Vos sabés que ustedes saben que a mí no me avisó, así que probablemente puede seguir, no tiene límite de tiempo. Lo cual para mí es una gran incógnita, porque yo no pagué el abono para que tenga más de 40 minutos. Pero vamos a hacer una cosa. Gracias, Mile, por el aviso, por las dudas. Si se llega a cortar, volvemos al mismo link.
Si se llega a cortar, volvemos al mismo link. Pero en principio, a mí me tendría que haber avisado. Creo que porque las primeras veces que lo haces te da más tiempo. A mí me tendría que haber avisado si se está por cortar, así que calculo que no se está por cortar, pero si ocurre, está bueno que estemos preparados, volvemos al mismo link. ¿Sí? Así le damos un cierre al examen. A ver, compartir pantalla de vuelta. Estamos acá, ¿no? Espera, me fui. Acá. Entonces, ¿por qué llegamos tan rápidamente a la conclusión de que el razonamiento era deductivo? ¿Por qué? Porque las premisas implicaban lógicamente la conclusión. No puede pasar que sea verdadero que todos los lunes tenemos clase de nuestra materia y que hoy es lunes y que al mismo tiempo sea falso que hoy tenemos clase de nuestra materia. Sí podría pasar, como bien dijeron ustedes previamente, que las premisas sean falsas. Eso sí, porque la estructura lógica lo único que te garantiza es que no podés ir de la verdad a la falsedad. De premisas verdaderas nunca podés llegar a conclusión falsa. Y en el fondo, eso pasa por la segunda propiedad que les habían señalado. La conclusión se deduce de las premisas. La conclusión no agrega ninguna información con respecto a las premisas, sino que explicita lo que implícitamente ya estaba dicho. ¿Correcto? Sí. Fíjense que en este ejemplo es probable que la misma situación se prolongue durante la década siguiente si se está agregando información. Porque la premisa se refería a lo que pasó los últimos 10 años. Mientras que la conclusión se refiere a lo que va a pasar probablemente en los próximos 10, en la década siguiente. Agrega información. Podría pasar que la premisa sea verdadera, que los últimos 10 años haya pasado eso, y que sin embargo la conclusión sea falsa. ¿Se dan cuenta? ¿Sí? ¿Pasamos al siguiente? Excelente. Tengo una pregunta, profe. Dale. ¿Quién me habla? El razonamiento, Milena. Mile, sí. El razonamiento inductivo por analogía es quien da más información de lo que dice. En realidad, el inductivo en general es el que en la conclusión da más información que en las premisas. O sea que esa definición que vos diste, Mile, se aplica tanto a los inductivos por analogía como a los inductivos por enumeración, a cualquiera de los dos. ¿Qué es lo característico? Gracias. No, por favor, pero ¿qué es lo específico del inductivo por enumeración? Que la conclusión generaliza para todos los casos. Entonces en la conclusión te dice, todos los cuervos son negros, todos los cisnes son blancos, todos los metales se dilatan con el calor. En cambio, el inductivo por analogía te dice lo que va a pasar en el próximo caso o en la década siguiente. No se la juega para lo que va a pasar siempre, sino en el próximo caso. Entonces, una vez que ustedes ven que la conclusión agregó información con respecto a las premisas, ya saben que deductivo no es. Ya descartaron que sea deductivo. Lo que va a definir si es inductivo por analogía o inductivo por enumeración va a ser precisamente el carácter de la conclusión. Si la conclusión, claro, si la conclusión es universal, es inductivo por enumeración. Si la conclusión, en cambio, se refiere al próximo caso, va a ser inductivo por analogía. ¿Correcto? Acá, no, por favor, el último que nos faltaría sería la abducción, que esa se da en casos muy concretos, cuando se dice, la mejor explicación para estos síntomas es que pase tal cosa. Y entonces ahí sería una abducción. Por ejemplo, el paciente Pérez presenta color amarillento de la piel, tiene fiebre alta y la orina oscura. Los pacientes que tienen esos síntomas son compatibles con la hepatitis B. Así que la mejor explicación es que el paciente Pérez presente hepatitis B. Ese sería el otro caso de razonamiento no deductivo. Pero como suele tener cierta similitud con el inductivo por analogía, yo, y acá les doy una ayudita, para el integrador voy a elegir o inductivo por enumeración, o inductivo por analogía, o deductivo. Uno de esos tres. ¿Sí? Yo me lo confundo cuando hacíamos los trabajos prácticos con enumeración, más que con analogía. Porque claro. es como una sumatoria de casos, y dice, por lo tanto, no sé, este caso puede ser coronavirus, ponele. Totalmente. Está buenísimo lo que plantea Flor, porque a veces se genera un problema con la definición. La definición
del inductivo por enumeración te dice, en las premisas se enumeran ciertos casos y sus propiedades, y en la conclusión se generaliza para todos los casos esas propiedades, o esa frecuencia relativa. Entonces uno a veces ve una enumeración y automáticamente piensa, ah, es la definición de inductivo por enumeración. Para no caer en esa trampa, nos vamos a fijar siempre en la conclusión, porque si es inductivo por enumeración, la conclusión siempre se la va a jugar para todos los casos. Mientras que si es inductivo, es universal la conclusión. Mientras que en el inductivo por analogía no se la juega para todos los casos, sino para el próximo. O sea, a lo mejor, como vos decís, se enumera en las premisas. Te dicen las premisas, Juan es cordobés y es simpático, María es cordobesa y es simpática, Paula es cordobesa y es simpática. O sea, te va enumerando, pero después te dice, Rodrigo también es cordobés. Por lo tanto, es probable que Rodrigo sea simpático. En la conclusión no se refiere a todos los cordobeses, se refiere solo a Rodrigo. Igual me quedaba claro la enumeración y por analogía, y el que me confundía era el abductivo con enumeración. Tengo la clave para diferenciar el de enumeración porque la conclusión es universal y en analogía es singular y las premisas a veces también son singulares, pero me confundía el abductivo con enumeración. Por esto de confundirme de que va haciendo una cronología de casos, ponele. Entonces claro, ya como que la estructura mía está como, listo, enumeración. Entiendo tu punto, justamente porque es un aspecto muy debatido en la comunidad académica, qué relaciones hay entre la abducción y la inducción, e inclusive hay gente que piensan que son lo mismo, por eso lo voy a sacar del integrador, porque didácticamente uno lo entiende en términos de, bueno, en la abducción vos te la jugás por cuál es la mejor explicación. La verdad que el paciente tiene tos seca, tiene fiebre alta y está perdiendo el olfato, así que la mejor explicación es que tenga COVID-19. Le vamos a hacer el test, el hisopado. De todas formas, eso también podría ser una inducción. Entonces, evidentemente, están muy vinculadas la inducción con la abducción. Para evitarles este problema, porque yo sé que si es algo que se está discutiendo, la abducción la voy a sacar. O sea, a lo mejor está entre las opciones, pero no la voy a elegir. ¿Sí? No la voy a elegir para el parcial, porque lo que te pasa es muy común, y es que a veces uno no sabe si es inducción o abducción. ¿Correcto? Así que para el integrador vamos a tener, en este punto, o inductivo por analogía, o inductivo por enumeración, o deducción. Una de esas tres. ¿Les parece? Sí. Bien. Gracias, profe. No, ustedes. Entonces, pasamos a la siguiente unidad. Clasifique la siguiente hipótesis de acuerdo a la clasificación de Klimovsky. ¿Se acuerdan la clase sobre hipótesis científicas? En este curso me tuvieron que bancar con las clases grabadas. La única ventaja que tiene este sistema es que pueden pausar el video cuando empiezo a hablar rápido. ¿Sí? Entonces, Profe, sí. No, le quería señalar algo, como usted dijo, me tuvieron que bancar, pero para mí me resultó fabulosa la explicación y los videos, los vi un montón de veces, y bueno, me pareció excelente. La manera en que usted explica se lo entiende re bien, y hasta ahora no tuve problemas, solo con el último punto del modelo de parcial, que lo estaba haciendo recién, y en el último punto me equivoqué. Así que no ahora tuve lo problemas. vemos. Muchas gracias, Romy. Muchas gracias, Romy. A usted. Por favor, fue una situación excepcional en la cual nos tuvimos que adaptar y lo importante es adaptarnos lo más rápido posible. Así que entiendo que en algunos casos por ahí igual se complica más, entiendo también los problemas de conectividad que puede haber y demás. Por eso me pareció mejor trabajar con las clases grabadas, porque si se te corta el wifi en un horario determinado, te queda grabada y además porque las puedo organizar mejor. A veces en la clase en vivo, en la vorágine, uno por ahí no se organiza tan bien como a través de una clase grabada. Así que la idea entonces es que terminemos este curso exitosamente. Y no dudo de que va a ser así. Les aclaro también, creo que ya se los dije, que además del integrador de este lunes, tienen la posibilidad de recuperar la otra semana, con lo cual hay 2 opciones para promocionar esta materia. 7 puntos equivale a la promoción. 4 puntos equivale a que ya aprobaron la materia, tienen la regularidad y pueden ir a examen final. Pero creo que es una motivación adicional habernos enterado de que la promoción está vigente en la cursada a distancia, ¿sí? Entonces,
Clasifique la siguiente hipótesis, de acuerdo a la clasificación de Klimovsky. Todas las ratas de la muestra B desarrollaron un pelaje más largo. Te está diciendo que son no todas las ratas del universo, ni todas las ratas del país, ni todas las ratas de la ciudad. No, 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 no. Todas las ratas de la muestra B. Entonces, si es la muestra B, ¿qué va a ser? ¿Una afirmación empírica básica, nivel 1? ¿Una generalización, nivel 2, generalización empírica, o un enunciado teórico? ¿Qué les parece? Una afirmación empírica básica. Muy bien. Una afirmación empírica básica, subtipo muestral. Acá no te pide el subtipo. Pero ¿por qué Sí, no yo son...? buscaba mostrar. Claro, Yo en este cuando caso... la leí buscaba mostrar. Tranquilamente podría haber aparecido el subtipo, acá directamente estaba el tipo. Es una afirmación empírica básica, puede ser singular, si se refiere a un solo individuo u objeto, como si dijera, esta rata desarrolló un pelaje más largo, o muestral, si te referís a un conjunto finito y directamente accesible, que es el caso de acá. Todas las ratas de la muestra B, o sea, un conjunto finito y directamente accesible. ¿Por qué no es teórico la primera opción? Porque no hay ningún término teórico, no hay ningún término que se refiere a una entidad inobservable. No tenemos palabras del tipo genes, moléculas, átomos, genoma, nada de eso. La confusión Se que puede sí se... observar a través de los sentidos desnudos, ¿no? Son Muy bien. observacionales. Muy bien, son observacionales y además de que son observacionales, se refieren a un conjunto directamente accesible. ¿Por qué? Porque las de nivel 1, ¿no? Las afirmaciones empíricas básicas. Porque la confusión que podía surgir acá, ¿cuál era? A ver, ¿cuál era la opción que te podía confundir? ¿Qué les parece que... ¿Cuál? La última generalización empírica estadística, pero no es una estadística, no hay un porcentaje, es muestral. Muy bien, no sé. no hay un porcentaje, es muestral, con lo cual tampoco hubiéramos caído en la trampa si nos hubiera dicho el 80% de las ratas de la muestra B desarrollaron un pelaje más largo. Si hubiera dicho eso, igual la hubiéramos calificado como una afirmación empírica básica porque es muestral. Excelente. ¿Cuál podría haber Yo sido digo la que se podrían confusión? haber confundido con la 2. Exactamente, con la Porque 2. como te aparece todas y no prestas atención por ahí porque estás apurado, te puedes confundir con eso. Excelente. Muy bien. Esa es la confusión que se podría haber presentado porque uno ve la palabra todos o todas y automáticamente piensa en universal. Pero atensao, porque para que sea universal, el conjunto al que te referís tiene que ser inaccesible. Si hubiera dicho todas las ratas desarrollan un pelaje más largo, ahí sí hubiera sido universal. Pero acá es todas las ratas Todas las ratas del mundo, digamos. Exactamente, del mundo, exactamente, un conjunto inaccesible. Ojo, sin llegar a decir del mundo, si vos decís todas las ratas de esta ciudad, ya igual sería universal porque es inaccesible al referirte a toda la ciudad. El punto es que si vos particularizás la muestra, ya te estás refiriendo a un conjunto directamente accesible. ¿Sí? Entonces, evidentemente, la confusión podía surgir con la generalización empírica universal, pero sabemos que no es universal porque se refiere a un conjunto directamente accesible. Es una afirmación empírica básica, subtipo muestral, cosa que acá no nos pidió, pero de paso lo decimos. Excelente, ¿pasamos al caso de investigación? Sí, sí. Sí. Fíjense, el caso de investigación va a ser importante leerlo con atención, nos tomamos nuestro tiempo para leerlo en el examen, porque los puntos que vienen después se relacionan con ese caso de investigación. Entonces, recuerden, siempre lo que hay es un problema que motiva la investigación, hay al menos una hipótesis fundamental, que es la que se va a poner a prueba, y después nos van a mostrar cómo se pone a prueba esa hipótesis, y ahí se van a deducir consecuencias observacionales. ¿Correcto? Si esas consecuencias observacionales se cumplen, la hipótesis se confirma, en términos de Hempel. Si no se cumple, la hipótesis queda confirmada. Ahora, fíjense que antes de pensar en si se confirmó o no, nos van a pedir a nosotros la hipótesis fundamental, cuál es la hipótesis que se pone a prueba y cómo se pone a prueba, a través de la deducción de qué consecuencias observacionales. Entonces nosotros ya más o menos sabemos lo que nos van a preguntar. Y entonces lo leemos. Los murciélagos son capaces de volar con facilidad
y a gran velocidad, evitando las ramas de los árboles, otros murciélagos, etc. Se sabe, esto es algo que se sabe, que pueden ver de manera eficaz durante la noche, aun cuando no haya luz. Por ello, algunos científicos sostuvieron que los murciélagos perciben los objetos por medio de la vista. ¿Se dan cuenta de que ya el verbo sostuvieron nos da la pauta de que esa es la hipótesis que van a poner a prueba? Sí. Esa va a ser la hipótesis fundamental, que los murciélagos perciben los objetos por medio de la vista. ¿Por qué ninguna de las anteriores lo es? Porque las anteriores son auxiliares. Esto de que se sabe que pueden ver durante la noche es algo que ya se sabía, no es algo que se va a poner a prueba. Es algo que ya se sabía en la comunidad científica. Entonces, el problema era, bueno, pero ¿por qué pueden ver tan bien durante la noche? ¿Por qué se manejan tan bien durante la noche? Entonces, te dice, algunos científicos lo que sostuvieron es que los murciélagos perciben los objetos por medio de la vista. Lo destaco porque es algo que nos van a preguntar ahora en breve. ¿Ustedes me escuchan bien? Porque yo me escucho con eco. ¿Ustedes me escuchan? Se escucha bien. Un poco cortado. Se escucha bien, pero con eco. Pero Sí. con eco, me pasa lo mismo. Bueno, debe ser la Sí, sí. señal. Esperemos que mejore. Pero- Entonces, dice, se Habría realizó que una... revisar ahí, por Sí, favor, habría que dale. revisar ahí que no todos están silenciados, por eso es el eco. Si está muy alto en un parlante, se retumba. Ah, Ah, muy claro, buen entonces punto. silenciamos todo. Claro, por Exacto. favor, muy buen punto. Sí, Sí, por por eso. favor, silencian y cuando quieren hacer una pregunta, ahí lo habilitan y me preguntan o me interrumpen. Pero mientras no hablen, tenés razón, debe ser eso. Profe, Sí, tenés una opción para vos poder silenciar a todos los participantes y quedar solo vos hablando, ¿no? a ver dónde está. Buen punto. Creo que en 3 puntitos. En los 3 puntitos. Debe estar por acá. Y si no, nos silenciamos todos y cuando queremos hablar, lo activamos. Dale, hagamos eso, porque no lo estoy encontrando en este momento. Pero sí, es como vos decís, está la opción. Vuelvo a compartirles pantalla. Y entonces, ustedes, cuando me quieran interrumpir, ahí habilitan el micrófono. Estábamos en la hipótesis fundamental que nos van a pedir a continuación. Algunos científicos sostuvieron que los murciélagos perciben los objetos por medio de la vista. Pero ¿qué pasa? Hay que someter a experiencia, hay que someter a una prueba empírica la hipótesis. Y fue efectivamente eso lo que hicieron. Se realizó una experiencia consistente en soltar un grupo de murciélagos con los ojos vendados en una habitación a oscuras que contenía varios obstáculos. Entonces, pensémoslo antes de seguir. Si lo que hacía que los murciélagos percibieran los objetos en la oscuridad era la vista, si les tapás los ojos, ¿qué va a pasar? Si la hipótesis No van fuera... a percibir los objetos. Se van a chocar con todo lo que tengan. Muy bien. No van a ver los objetos. Ahí está, esa es la consecuencia observacional. Si efectivamente fuera la vista la que los hace orientarse a la noche, se chocarían todo. Se chocarían con los obstáculos, se chocarían los otros murciélagos. ¿Sí? Esa sería la consecuencia observacional que se deduce de la hipótesis. Entonces se realizó la experiencia y lo que esperaban era, como bien dijeron ustedes, que se chocaran todo. Sin embargo, en esta oportunidad, y ahora vuelvo a la lectura del caso, los murciélagos evitaron los choques con la misma eficacia que antes. O sea, no se chocaron todo, sino que se manejaban naturalmente, por lo cual, ya lo vamos pensando, ¿cómo resultó la hipótesis? ¿Resultó confirmado? Refutada. La refutaron. Excelente. Excelente. ¿Ven que si nos tomamos el tiempo para leer el caso, no hay que correr porque, ya les digo, es un examen de 1 hora que lo van a poder resolver en 2? Si se toman el tiempo de leerlo con atención, ya saben exactamente todo lo que les van a preguntar después. Porque ya dijimos que la hipótesis fundamental era que los murciélagos perciben los objetos a través de la vista. Y ya sabemos que cuando se puso a prueba la hipótesis y les taparon los ojos, no se chocaron nada. O sea, se orientaron de manera natural, con lo cual, evidentemente, esa hipótesis fundamental fue refutada, como bien me dijeron ustedes. Y después agrega el caso. Luego se repitió la experiencia, pero esta vez sin taparles los ojos, sino que se les colocaron tapones en los oídos. En esta ocasión se observó que los murciélagos chocaban entre sí y con los obstáculos de la habitación. O sea que, ¿cuál era la hipótesis que se terminó probando? Sí. Una consulta. ¿Ese puede ser un ad hoc?
Es una buena pregunta. No, va a ser otra hipótesis fundamental. Lo que pasa es que en las opciones yo coloqué solo una. O sea, la otra hipótesis fundamental, y esa es la pregunta que les iba a hacer a continuación, es que en realidad, ¿qué es lo que les permite orientarse a los murciélagos si no es la vista? ¿Qué otro sentido es el que les permite orientarse? El auditivo, digamos. El oído. Excelente. Esa es la segunda hipótesis fundamental que finalmente se comprueba, que en realidad se manejaban también, o sea, perciben los objetos a través del sentido de la audición. Por eso, cuando les taparon los oídos, empezaron a chocar todo. Entonces, fíjense que en este caso de investigación había dos hipótesis fundamentales. En otros casos va a haber una sola, no necesariamente va a haber dos. Pero yo, para no confundirlas, puse una sola. No puse en las opciones las dos, porque si no hubiera habido dos opciones correctas. Y dijimos que íbamos a tener una opción correcta en cada caso. Entonces, lo que les quiero transmitir con esto es, nos tomamos el tiempo de leer el caso de investigación varias veces. Una vez que lo entendimos, pasamos a los ejercicios y nos van a salir muy fácil. Seleccione cuál de las siguientes es una hipótesis fundamental puesta a prueba, en el caso de investigación. ¿Que diferentes tipos de murciélagos detectan obstáculos mediante diferentes órganos sensoriales? No, en ningún momento. No, porque mediante la vista no los... Claro, pero además en ningún momento se dice que hay distintos tipos de murciélagos que captan de manera distinta los objetos. No, hablan de los murciélagos en general, así que esa no. Que los murciélagos son capaces de volar con facilidad es una hipótesis auxiliar, es algo que se da por supuesto, no es algo que se va a poner a prueba. No. Excelente. ¿Que los murciélagos perciben los objetos por medio del sentido de la vista? Sí, eso sí. Es así. Muy bien. Silencie el micrófono quien está martillando, por favor. Así no nos hace eco. Y por último, los murciélagos son incapaces de volar. Esa evidentemente no es, primero porque es falsa, y segundo porque es algo que se da por supuesto en la comunidad científica, que los murciélagos vuelan, y en la vida cotidiana también. Evidentemente la única opción que podía ser era la de los murciélagos perciben los objetos por medio del sentido de la vista. Y como nosotros leímos el caso de investigación con atención, sabemos también que esa hipótesis se refutó. Pero ¿cómo se refutó? Porque se dedujo de la hipótesis una consecuencia observacional que no se cumplió. A eso vamos. ¿Cuál de las siguientes es una consecuencia observacional deducida de la hipótesis fundamental? Otra vez puse la misma opción trucha. ¿Diferentes tipos de murciélagos detectan obstáculos mediante diferentes órganos sensoriales? No. No, en ningún lado dice eso, así que no. ¿Que los murciélagos perciben los objetos por medio del sentido del oído? Sí. No, acá fui medio guacho, porque esta es una hipótesis fundamental, la segunda hipótesis fundamental, pero en esta consigna nos pide cuál es la consecuencia observacional que se dedujo de la hipótesis fundamental anterior. ¿Y la anterior cuál era? Que los murciélagos perciben los objetos por la vista. Ahí está. Entonces, fíjense que esta es una hipótesis fundamental, no es otra hipótesis auxiliar, no hay que marcarla. ¿Qué pasa con la tercera? Si se sueltan murciélagos con los ojos vendados en una habitación oscura, estos chocarán entre sí y con los obstáculos de la habitación. Sí, es así. Lo que pasa es que se refutó. Muy bien. Es esa la consecuencia observacional. Lo que pasa es que se refutó y entonces eso refutó la hipótesis fundamental. Pero fíjense que es esta la que tenemos que marcar, porque la que nos pide es cuál es una consecuencia observacional deducida de la hipótesis fundamental. Muy ¿Profe? bien. Sí. Cuando no se cumple la consecuencia observacional, ¿está bien decir que se refutó la consecuencia observacional o es que no se cumplió? Estaría bien de las dos maneras, pero a mí me gusta didácticamente decir la consecuencia observacional no se cumplió y eso refutó la hipótesis fundamental. ¿Me entendés? O sea, las dos maneras de decirlo serían correctas. Que se refutó la consecuencia observacional y por ende se refutó la hipótesis fundamental. A mí, por una cuestión didáctica, me gusta decir, la consecuencia observacional no se cumplió, por lo tanto la hipótesis fundamental resultó refutada. Claro, para no marear. Para no marear, pero está perfecto de las dos maneras. Que se refute significa que se demuestra que es falsa. Entonces, evidentemente, se demostró que la consecuencia observacional es falsa, y eso demostró indirectamente que la hipótesis fundamental lo era.
Lo voy a poner con otro ejemplo, Dios no permita que este ejemplo se cumpla, pero supongamos, tengo dolor de garganta, fiebre y estoy perdiendo el sentido del olfato. Entonces, una consecuencia observacional es que si me hacen el hisopado, voy a dar positivo de coronavirus. Ojalá que no pase. Entonces, ¿qué pasa? Esa consecuencia observacional es una consecuencia observacional de la hipótesis. Después, de la hipótesis fundamental, según la cual tengo COVID-19. Ahora, si el hisopado da resultado negativo, entonces automáticamente la consecuencia observacional no se cumplió y la hipótesis fundamental quedó refutada. ¿Correcto? Entonces, independientemente del resultado de la consecuencia observacional, es consecuencia observacional en tanto y en cuanto se deduzca de la hipótesis fundamental. Vos decís, si la hipótesis fundamental fuera verdadera, yo no sé si lo es, pero si lo fuera, como consecuencia tendría que pasar esto. Entonces, ver si eso pasa o no, ese efecto observable ocurre o no, es la prueba indirecta de que la hipótesis es falsa o que la hipótesis, en términos de Hempel, quedó confirmada, o en términos de Popper, quedó corroborada. A eso vamos más adelante. Pero hasta acá, ¿alguna duda de por qué eran estas las opciones correctas? No. No. A ver, la confusión No, podría haber surgido, excelente, con la última. Si se sueltan murciélagos sin tapones en los oídos en una habitación oscura, estos chocarán entre sí y con los obstáculos de la habitación. ¿Pero por qué no era esta? Porque la hipótesis fundamental que marcamos se refería al sentido de la vista. O sea que no tiene nada que ver taparles los oídos. O sea, fíjate que este ejercicio se relacionaba con la hipótesis fundamental que elegiste en el ejercicio de más arriba. Entonces, evidentemente, como bien dijeron, la consecuencia observacional era esta. Se tendrían que chocar todo si se lo suelta con los ojos vendados. Sin embargo, eso no ocurrió, por lo tanto, bien me dijeron, la hipótesis quedó refutada. A eso vamos. Según el inductivismo crítico de Hempel, y ya pasamos a las posiciones epistemológicas, ¿cómo resultó la hipótesis contrastada, o sea, la hipótesis puesta a prueba, en el caso de investigación analizado? Refutada. Refutada. Excelente, excelente. En términos de Hempel, refutada o disconfirmada, es lo mismo. Por eso en esa opción les puse refutada barra disconfirmada. En términos hempelianos es lo mismo decir refutación que disconfirmación. ¿Sí? Ahora, supongamos que la hipótesis, que la consecuencia observacional se hubiera cumplido. Si la consecuencia observacional se hubiera cumplido, ¿cómo hubiera resultado la hipótesis en términos de Hempel? Confirmada. Excelente, excelente. El término propio de la metodología de Hempel es confirmación. Ninguna de las otras opciones valdría, porque verificada significaría demostrar que la hipótesis es verdadera. Y eso Hempel no lo admite. Confirmada significa que aumentó la probabilidad. Y corroborada es un término de Popper, que tampoco cree en la confirmación. Entonces, evidentemente, si la consecuencia observacional se hubiera cumplido, en términos de Hempel, habría quedado confirmada. Pero como no se cumplió, quedó disconfirmada, como bien dijeron. Grábenselo, cópienselo en el cuaderno, confirmación, Hempel. Sí. Y corroboración, Popper. No confundamos estos dos términos y no nos vamos a equivocar en el integrador. A mí ya me confundió. Mirá, lo voy a poner en el chat. Lo voy a poner en el chat y ustedes me avisan si lo ven. Confirmación es un término específico del inductivismo crítico de Hempel. Y significa que aumentó la probabilidad de la hipótesis. ¿Le llegó? Sí. Entonces, en resumen, cuando hablemos de confirmación, vamos a estar sí o sí en la metodología inductivista crítica de Hempel. Hempel lo que cree es que el apoyo inductivo que recibe una hipótesis aumenta su probabilidad, y a eso lo llama confirmación. Hasta ahí me siguen. Sí. Popper, en cambio, no cree en la confirmación porque Popper es un crítico fuerte de la inducción y cree que la probabilidad de una hipótesis universal siempre tiende a cero.
Entonces, en resumen, a Popper le cae mal la inducción. A Popper le cae mal la ensalada rusa a fin de año y la inducción. Yo siempre hago este chiste en la clase para que les quede. Entonces, inducción nunca va a ir de la mano de Popper. Y como la confirmación supone la inducción, ¿de qué va a hablar Popper? Va a inventar otra palabra. Falsacionismo. Muy ¿Sí? bien, muy bien. Ese es el concepto que da cuenta de la posición de Popper, pero si la hipótesis no es falsada, ¿cómo queda? ¿Cuál sería la Corroborada. Corroborada. Excelente. Y eso es lo que manifiesto en el chat ahora. Corroboración. Corroboración es un término específico del falsacionismo de Popper. Corroboración es un término específico del falsacionismo de Popper y no implica aumentar la probabilidad. Lo único que implica que la hipótesis haya quedado corroborada es que se la debe aceptar provisionalmente porque hasta el momento funcionó. Profe, que funcionó quiere decir que no pudo, que no, ay, no sé cómo decirlo, no se falsó, no sé si está bien la palabra. Lo dijiste perfecto. La que funcionó significa que fracasaron los intentos de refutación. Claro, que no se pudo falsar. Se intentó falsarla, pero no se pudo. Entonces, la corroboración implica solamente la aceptación provisoria de la hipótesis ante intentos fallidos de refutación. Excelente. Se los copio en el chat y seguimos. ¿Alguien tiene el micrófono encendido? Hay un ruido ambiente. Ahí está, gracias. Bien, entonces, ¿les llegó al chat lo que les acabo de copiar? Sí. En resumen, entonces, excelente. En resumen, entonces, la corroboración es propia de Popper y la confirmación es propia de Hempel. ¿Sí? ¿Me habían dicho algo? Perfecto. Entonces, seguimos con el caso de investigación. De acuerdo con Popper, Cami levantó la mano. Sí, Cami. Decime. No, quería entrar al chat, perdón. No hay problema. ¿Lo viste o no? Igual después les voy a mandar el chat también que queda grabado. Queda grabada la clase y el chat, pero lo que les decía es cómo se define la confirmación que es propia de Hempel y cómo se define la corroboración que es propia de Popper. Siguiendo entonces con el caso de investigación anterior, de acuerdo con Popper, la hipótesis fundamental del caso de investigación, ¿cómo resultó? ¿Verificada? Falsada. Muy bien. Falsada o refutada son sinónimos. Popper habla en términos de falsación o de refutación. Ninguna de las otras valía porque verificada o confirmada son términos que Popper no usaría. Y corroborada hubiera sido si el intento de refutación hubiera fracasado. Pero acá no fracasó el intento de refutación. La refutación se consumó. La hipótesis fue falsada. Excelente. Atención. ¿Para cuál de los siguientes autores la metodología inductiva resulta fundamental en el contexto de justificación de hipótesis? Para fundamentar las hipótesis. Muy bien, Hempel. Les dije, a Popper le cae mal la inducción. Popper va a rechazar la metodología inductiva para la ciencia de todas las maneras posibles. Yo en la clase creo que me concentré en 2 o 3 críticas, pero Popper odia la inducción. O sea que el que va a sostener que la metodología inductiva es fundamental para aumentar la probabilidad de las hipótesis es Hempel. ¿Y por qué decimos en el contexto de justificación y no en el contexto de descubrimiento? Porque lo que determina el descubrimiento de una hipótesis novedosa es la imaginación o la creatividad del científico. Eso no se puede analizar en términos lógicos. Lo que sí se puede analizar en términos lógicos y empíricos es cómo se fundamentan las hipótesis. En términos de Hempel, cómo aumentamos el grado de confirmación a través del apoyo inductivo. ¿Qué pasa con el amigo Kuhn, que es el último que vimos? ¿Por qué Kuhn no aceptaría esto? Porque para él la época determina el paradigma, ¿no?
Muy bien. Lo social, o lo social, ideológico, económico lo y lo político. Excelente, excelente. Los motivos que explican el cambio científico son factores políticos, ideológicos, sociales. No tiene nada que ver la lógica y la experiencia en la refutación de una hipótesis. Excelente, es esa la respuesta. Tanto es así que lo que va a decir Kuhn es que los paradigmas no se contrastan con la experiencia. Los paradigmas no se ponen a prueba. Entonces esto no podría corresponder nunca a la nueva filosofía de la ciencia de Kuhn. Un ejemplo que pone Kuhn es el de la Rusia soviética, en la que se deja de estudiar la teoría de la evolución de Darwin. Entonces dice Kuhn, ¿por qué se dejó de estudiar la teoría de la evolución de Darwin? ¿Por qué se dejó de enseñar en las escuelas? ¿Porque fue sometido a un experimento y se refutó? No, nada que ver, dice Kuhn. Es por cuestiones políticas, porque la idiosincrasia de la Rusia de esa época no era afín a una teoría que muchos la trasladaban a la sociedad y hablaban de un darwinismo social, que por otra parte es una aberración, pero que mucha gente lo sostuvo. Y estuvo implícito, por ejemplo, en el nazismo, ¿no? Esto de que hay una especie que por selección natural se impone a las otras. Es una mala interpretación de la teoría de Darwin, pero como había gente que hacía esa interpretación, dijeron, dejemos de enseñar esta teoría, este paradigma en términos de Kuhn. Y efectivamente, como ustedes dicen, lo que implica el cambio de paradigma no tiene nada que ver con la lógica ni con la experiencia. Tiene que ver con cuestiones ideológicas, políticas, sociológicas, etc. Con lo cual, las únicas dos opciones que teníamos eran Hempel y Popper, y descartamos a Popper porque le cae mal la inducción. ¿Me siguieron? Sí. Buenísimo, buenísimo. Y ya que estamos con Kuhn. ¿Sí? Decime. Una consulta. ¿En el examen se va a tener en cuenta los pilares de la filosofía clásica de la ciencia? Que sería el inductivismo y el falsacionismo. Sí, mirá, estudiátelos porque esos pilares vos te referís a los puntos en común que tienen Hempel y Popper, la filosofía clásica de la ciencia. Claro. ¿Sí? La distinción entre contexto de descubrimiento y contexto de justificación, que las hipótesis se ponen a prueba a través de las consecuencias observacionales, y la cuestión de la demarcación, cómo distinguir las hipótesis científicas de las hipótesis pseudocientíficas. Tenelo en cuenta, porque yo no sé si te lo voy a preguntar así, cuáles son los pilares, pero te sirve tenerlo presente para no confundirte la filosofía clásica de la ciencia con la nueva filosofía de la ciencia. O sea, sí puede haber preguntas de cómo, de hecho las hay. Acá, cuando yo te pregunto cómo quedó la hipótesis en el caso de investigación según Hempel, te estoy preguntando cómo se pone a prueba la hipótesis, o sea, la distinción entre contexto de descubrimiento y contexto de justificación, y en el contexto de justificación cómo resultó la hipótesis. Y tranquilamente en otro punto te podría preguntar, el criterio de demarcación del empirismo lógico establece que, puntos suspensivos, cuestión de la demarcación es o Hempel o Popper, entonces ahí te tenés que acordar de la diferencia. Para Hempel, una hipótesis es científica si y solo si es confirmable empíricamente. Para Popper, una hipótesis es científica si y solo si es corrobora. muy bien, es falsable empíricamente. Ese es el criterio de demarcación. Si no se tiene éxito en la refutación de la hipótesis, queda corroborada. Excelente. Pero el criterio de demarcación diría, una hipótesis para pertenecer al ámbito de la ciencia empírica debe ser falsable o refutable empíricamente. ¿Correcto? Entonces, eso que está en el PowerPoint, tanto del inductivismo crítico como del falsacionismo, estúdienlo, porque es el recorte que yo hice. Ahí está lo más importante del texto. Prefiero que se concentren en eso si no llegan a leer todo de vuelta. Pero ahí yo hice el recorte de lo que realmente me parece importante. ¿Sí? Y lo mismo con lo de Kuhn. Yo sé que la última clase fue medio pesada, pero preferí grabar un solo video y dar toda la posición de Kuhn. En ese PowerPoint tienen todo lo importante sobre la posición de Kuhn. ¿Me escuchan, no? Bien. Sí. Y estamos llegando, buenísimo, estamos llegando al final del examen. De acuerdo con Kuhn, la inconmensurabilidad local, o sea que estamos hablando de cómo cambia el concepto de inconmensurabilidad en la segunda etapa del pensamiento de Kuhn. ¿Hace posible la traducción de una teoría en términos de la otra? ¿Se pueden traducir las teorías pertenecientes a distintos paradigmas? No. No, de ninguna manera. Muy bien. Entonces,
La intraducibilidad es la que estaba presente en la inconmensurabilidad local. Dicho de otra manera, la inconmensurabilidad local significa precisamente que no se pueden traducir ciertos términos de un paradigma en términos de ciertos términos del otro. Con lo cual, es precisamente la segunda opción la que define la inconmensurabilidad local. La inconmensurabilidad local hace imposible la traducción de una teoría en términos de la otra. Lo que sí admite la inconmensurabilidad local, a diferencia de la primera inconmensurabilidad de la que habló Kuhn en la estructura de las revoluciones científicas, es la comparación. Vieron que él debilita el concepto de inconmensurabilidad y dice, ahora los paradigmas sí se pueden comparar a través del proceso de interpretación, ¿sí? Pero eso es otra cosa. Para que fuera verdadero debería decir, la inconmensurabilidad local hace posible la comparación entre teorías pertenecientes a paradigmas rivales. Eso sí, la comparación es posible gracias al proceso de interpretación, pero la traducción permanece siempre imposible. En todo el pensamiento de Kuhn, siempre la inconmensurabilidad va a implicar que no se puede traducir el lenguaje de un paradigma en términos del lenguaje del otro. Por lo tanto, la segunda opción es la correcta. ¿Por qué no son las otras? La meta de la ciencia es la verdad. ¿Se acuerdan que Kuhn dice que la ciencia no tiene ninguna meta establecida de antemano? Ni la verdad, ni la aproximación a la verdad. En este caso, Kuhn es una oveja negra, porque es algo que ninguno antes había dicho, que la ciencia no persigue la verdad. Tanto Hempel como Popper hubieran dicho, si bien la ciencia nunca alcanza la verdad, la persigue. Entonces Hempel hubiera dicho, consigue teorías cada vez más probables. Popper hubiera dicho, a través de la falsación, de la refutación de las teorías y el reemplazo de esas teorías por otras, nos vamos acercando despacito a esa verdad que nunca vamos a alcanzar. Pero Kuhn se va a la mierda, porque Kuhn dice directamente, no, la ciencia no busca la verdad, no la va a alcanzar nunca ni tampoco la busca. Lo único que busca la ciencia es resolver problemas, enigmas. Sí. ¿Sí? Sí. O sea que la 3 no va porque no tiene ninguna meta establecida de antemano, la ciencia. Y la última, los paradigmas se contrastan con la experiencia. Ya me la dijeron antes a esta respuesta. ¿Por qué es falso? Me lo dijeron antes, ¿eh? Por los factores. Por los factores. Cada paradigma responde a ellos. Excelente. Los factores que explican el cambio de paradigma son factores políticos, ideológicos, sociales, no tiene nada que ver con la lógica ni con la experiencia. Por eso, dice Kuhn, los paradigmas no se confirman ni se refutan, ninguna de las dos. Se contrastan con la experiencia. Claro, que se contrastan significa que se ponen a prueba para confirmarlos o refutarlos. Y lo que dice Kuhn es, no, lo que determina el cambio científico no es la puesta a prueba, no es el experimento, son cuestiones de otra índole, sociológicas, políticas. Además del ejemplo ese de Rusia, también pone Kuhn un ejemplo de Estados Unidos, que en un momento determinado había invertido mucho dinero en el desarrollo de una teoría matemática que era la teoría de la decisión. ¿Pero por qué? Porque tenía como aplicación la bomba atómica. La teoría de la decisión era funcional para producir armas nucleares. Entonces dice Kuhn, ¿por qué se desarrolló tanto el paradigma ese de la matemática? No fue por una cuestión empírica o lógica, sino por razones políticas. El gobierno de Estados Unidos estaba especialmente interesado en que se desarrollara ese paradigma por las implicaciones tecnológicas que tenía. ¿Se entiende? Sí. O sea que la posición de Kuhn, sí, ahí voy con tu pregunta, la posición de Kuhn es absolutamente distinta a la de los predecesores. Rompe con todos los pilares de la filosofía de la ciencia clásica. Sí, te escucho. Yo tengo una duda. En Kuhn como que me quedó medio flojo en tanto a la inconmensurabilidad local, los términos taxonómicos. ¿Esos serían como dificultosos? Muy bien. Gran pregunta. Lo que dice el Kuhn de la segunda etapa es que los únicos términos que cambian el significado son los que él llama términos taxonómicos o términos de clase. Y esos términos son los que componen las hipótesis fundamentales de las teorías. Te doy ejemplos concretos. Masa, fuerza, aceleración, planeta. Vamos a una teoría de las ciencias sociales, clase social. Esos son los términos que cambian el significado. Yo no me detuve mucho en cuáles son,
pero en definitiva son los términos más importantes de las teorías que componen los paradigmas. Lo que dice Kuhn es, sí, atención, porque si bien los términos taxonómicos cambian de significado, hay otros que no, hay otros que lo preservan. Entonces, cuando vos pasás, para poner los ejemplos de Kuhn, del paradigma de Newton al paradigma de Einstein, hay un término taxonómico que cambia, el de masa. La masa se define de una manera absolutamente inconmensurable a como se definía antes. Pero hay otros términos que preservan el significado y permiten la comparación. Por ejemplo, cuerpo va a ser un término que significa lo mismo, tanto en el paradigma de Einstein como en el de Newton. ¿Sí? Y esos términos taxonómicos había que estudiarlo desde cero, ¿no? Lo que dice Kuhn es que ahora la comparación va a ser posible a través de la interpretación del paradigma rival. Y para interpretar el paradigma rival lo tenés que estudiar desde cero, como aprendiste inicialmente tu propio paradigma. Excelente. La comparación que nos sirve para entender esto es la de los idiomas. Viste que uno siempre, muchas veces cuando uno está aprendiendo un idioma, te dicen, no tenés que tratar de traducir todo, tenés que tratar de pensar en ese otro idioma. Y uno, la tentación que tiene siempre es de traducir palabra a palabra. La mesa es roja, the table is red. Bien, lo que dicen los que saben de idiomas es, para vos aprender a pensar en el otro idioma, vas a tener que probablemente irte a vivir al país donde tengan como lengua nativa ese otro idioma y aprenderlo de cero, como aprendiste tu lengua materna. Entonces Kuhn hace la comparación y dice, lo mismo pasa en la ciencia. Para vos interpretar el paradigma rival lo tenés que entender desde cero. No tenés que traducir los términos de un paradigma en los términos del otro, lo tenés que estudiar desde cero. Les pongo el último ejemplo que pone el propio Kuhn, en antropología. En antropología, si vos querés estudiar una comunidad que para vos es extraña, no tenés que ir con los prejuicios de tu propia cultura, porque si no, no vas a entender esa otra cultura. Lo que deberías hacer es tratar de ir a convivir con esa cultura que para vos es extraña durante un tiempo prolongado y aprender las reglas de esa cultura desde cero, porque si no, lo que terminás haciendo es proyectando los prejuicios de tu cultura y en realidad no entendés la otra cultura, sino que le asignás tus propias categorías. ¿Se entiende? Sí. O sea que podemos decir entonces, profe, que los términos taxonómicos no se pueden traducir, pero sí se pueden interpretar estudiándolos desde cero. Excelente, excelente la reconstrucción que hiciste, Romina, es eso. No, la traducción es imposible porque para que uno pudiera hacer una traducción tendrías que tener un término de una teoría para cada término de la otra. Eso es imposible porque hay algunos términos, los taxonómicos, que cambian el significado. Entonces no los vas a poder traducir nunca, pero sí vas a poder interpretarlos aprendiéndolos desde cero. Eso es lo que dice Kuhn. No les digo que le crean ni que no le crean, pero el cambio del concepto de inconmensurabilidad tiene que ver con esta crítica que había recibido el primer Kuhn, de que era irracional su concepción de la ciencia porque no se podían comparar los paradigmas rivales. Entonces él debilita el concepto y lo que hace es decir, bueno, está bien, no se pueden traducir, pero sí se pueden comparar a través de la interpretación. ¿Sí? Les hago y llegamos ya al último punto. De Kuhn se tienen que concentrar en dos puntos. El concepto de paradigma y el concepto de inconmensurabilidad. Cómo esos dos conceptos son definidos por Kuhn en la primera etapa y en la segunda etapa. Porque obviamente el valor de verdad de la afirmación va a depender del Kuhn del cual estés hablando. Acá al decirte inconmensurabilidad local, ya te está dando la pauta de que hablas del segundo Kuhn. Si dijera inconmensurabilidad a secas, podría referirse al primer Kuhn. Entonces, ¿cómo cambian los conceptos de paradigma e inconmensurabilidad en las dos etapas? En las dos etapas del pensamiento de Kuhn. Y tercer eje, progreso científico. ¿Cómo define Kuhn el progreso? Que si ustedes revisan el PowerPoint, él decía el progreso intraparadigmático es acumulativo, pero el progreso interparadigmático entre dos paradigmas rivales no es acumulativo. ¿Por qué? Porque si los paradigmas no se pueden comparar entre sí, en el primer Kuhn, entonces ¿cómo podés decir que uno es mejor que el otro? Entonces yo en uno de estos podría poner, de acuerdo con Kuhn,
el progreso interparadigmático es acumulativo. Falso, esa no va. De acuerdo con Kuhn, el progreso interparadigmático no es acumulativo, esa sí iría. Sí, claro. ¿Sí? Sí. O sea que, a pesar de que la clase fue muy extensa, hay 3 ejes fundamentales: paradigma, inconmensurabilidad y progreso científico. Progreso científico. Exactamente, y ahí van a tener todo lo importante. Y fíjense, este es el bonus, este es el último punto con el cual le ponemos un cierre a los temas vistos. ¿Para cuál de los siguientes autores la ciencia avanza por ensayo y error? ¿Para Hempel? ¿Para Popper? ¿O para Kuhn? Para Popper. Muy bien, excelente, para Popper. De Sí, hecho, profe, yo dije para Popper, pero en esa me confundí. Fue la única en que me confundí en el modelo del en el parcial modelo. recién. Sí, pero no entiendo, no entendí. O sea, en esa no la entendí. La dije ahora porque es la que me corrigió. Está muy bien, Pero no la porque entiendo. es como una forma coloquial de decir que la ciencia lo que busca es la refutación y no la confirmación en términos de Hempel. ¿Viste cuando a vos te dicen, a todos nosotros nos han dicho en nuestra vida, de los fracasos vas a aprender más que de los aciertos, que de los éxitos? En definitiva, lo que supone la posición de Popper es que a través de la refutación de las teorías vas a saber por dónde no tenés que ir. Entonces, a través del error vas a poder avanzar en el conocimiento. Es lo mismo que me pasó a mí con esto. Yo la primera vez que armé el formulario de Google, no cazaba un fulbo. Entonces ustedes me ayudaron, me dieron la devolución, qué sé yo, y ahora más o menos lo armé mejor el formulario de Google. O sea, por ensayo y error aprendí a armar estos formularios y ahora los estamos usando. Sería como una forma coloquial de hablar de la posición de Popper, porque en definitiva, lo que diría de una forma más técnica es que lo que busca la ciencia no son las confirmaciones, sino las refutaciones empíricas. Y a través de las refutaciones nos acercamos progresivamente a la verdad. Nunca la vamos a alcanzar, pero nos vamos acercando, porque ya sabemos por dónde no tenemos que ir. Cuando se refuta una teoría, ya se sabe por dónde no hay que ir y se propone otra alternativa que no va a ir por ese mismo lugar. ¿Sí? Entendido, profe. Gracias. Excelente. A ver qué nos sacamos. Sí. A ver qué nos sacamos. 10. Vamos, nos sacamos un 10, vamos todavía. Promocionamos, excelente. Antes de dar lugar a tu pregunta, Luján, lo que les quería decir es que a lo mejor ustedes no van a ver la calificación inmediatamente, porque al ser el examen real yo tengo que hacer una revisión manual. No se preocupen. Si les dice, your response has been recorded, es suficiente, tu respuesta ha sido grabada. Y yo al otro día les doy las notas. Digo porque a lo mejor, ahora yo lo configuré para que veamos la nota inmediatamente, pero a lo mejor le hago una revisión manual, porque imaginen si cometo un error en la corrección, es un lío después. Entonces, por las dudas, puede pasar eso. Sí, Luján, discúlpame. ¿O Luján era que me iba a hacer una pregunta? ¿O quién era? No, yo no le hice pregunta. Ah, perdón, alguien me estaba haciendo una pregunta y lo interrumpí. Creo que era yo, profe. Paulina. Sí, Paulina, decime. El tema de falacias, ¿no entra o entra y acá no lo pusiste? Excelente pregunta, Paulina. El 15 de junio no entra. Si van a recuperatorio el 22, en el 22 puede entrar. O sea, genial. Para el lunes que viene no entra. Bien. Pero como es un tema que se dio durante el curso, en el recuperatorio podría haber una pregunta sobre falacias no formales. Genial, gracias. No, por favor. ¿Les quedó alguna duda en general de lo que vimos en la clase? ¿Alguna otra? A mí de la última, profe, de ensayo de error, pero después cuando lo explicó ya lo entendí. Ahí se entendió mejor. Claro, es como una forma coloquial de hablar de la posición de Popper, porque Popper pone el foco en las refutaciones. Entonces sería como decir, de los fracasos, de las refutaciones, aprendés más que de los aciertos, que de las confirmaciones. Sería como una metáfora. Sí. Profe, Dale. en el caso de ir a final, ¿se sabe si se rinden las mesas o cómo va a ser el proceso? Mira, todavía no tenemos esa información porque en principio las mesas de examen tienen que ser presenciales. Y como no sabemos de cuándo va a terminar la cuarentena,
todavía no tenemos esa información, porque si se decidiera en la universidad que se pueden tomar los exámenes vía Zoom, por ejemplo, cambiaría la cuestión. Pero por ahora, lo que yo sé hasta ahora es que las mesas de exámenes van a ser necesariamente presenciales, y entonces lo que sí yo escuché que se había propuesto es que se abran mesas de exámenes adicionales, pero una vez que volvamos a la presencialidad, para que no se le junten todos los finales. ¿Sí? Ah, bueno. Pero Gracias, es todo lo que profe. yo sé hasta ahora. No, por favor. Entonces, tienen la opción de mantener la regularidad o de promocionar. Yo las incentivo y los incentivo a que traten de promocionar, así ya se sacan de encima la materia. Yo sé que van a extrañar los temas, pero bueno, lo van a superar. ¿Sí? Lo van a superar. Así que bueno, estoy a disposición en la semana, me pueden hacer las preguntas que tengan en el grupo de Facebook, e incluso si necesitaran otra reunión en otro día de la semana, me avisan y la hacemos, no hay problema. Yo quería hacer esta en el día de su comisión, pero a disposición para lo que necesiten. Bueno, ¿Sí? Gracias, profe. Profe, ¿este video lo va a subir al Facebook? Sí, voy a ver dónde lo puedo subir, pero en el Facebook va a estar mañana a más tardar. Voy a ver si lo puedo subir al Drive y compartirles el enlace, y si no lo tengo que subir a YouTube y eso me lleva un tiempito, pero mañana lo van a tener el enlace en el grupo de Facebook. Bueno, profe, ¿Sí? gracias. Bueno, Gracias a ustedes. Chao. Que anden bien. Gracias. Chao. Buena semana. Chao. Chao. Chao, profesor. Gracias. A ustedes. Nos vemos.